Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a revisar el tema correspondiente a la razón de reflujo total y mínimo según el método de McCabe-Thiele. Para ello, como les marco por ahí previamente, deben revisar los ejercicios que vienen propuestos en su libro, que es una rectificación de benceno-tolueno, y también los temas que aparecen en la página de la 727 a la 731. Bueno, básicamente la idea que se tiene cuando se habla de razón de reflujo total y mínimo son condiciones extremas en las cuales tenemos operando la columna. La razón de reflujo total se refiere a que nosotros tendríamos un retorno completo del líquido que se condensa en la parte superior de la columna, de forma que no tendríamos destilado, y en el caso de los fondos no tendríamos ningún residuo, es decir, que se vuelve a vaporizar completamente lo que se obtiene como columna de residuo y se retorna a la columna. Esta condición, bueno, nos dice por ahí el método que es una condición que nos permite obtener el mínimo número de platos para una separación determinada. Sin embargo, pues bueno, esto origina que la columna tuviera un diámetro, es decir, el tamaño de los platos en su circunferencia fuera infinito. En el otro caso, la condición de reflujo mínimo se refiere a que nosotros tendríamos una relación mínima de reflujo, es decir, la relación del líquido que se retorna a la columna y el destilado que podemos obtener en condiciones mínimas. Esto origina que tanto la línea de operación de enriquecimiento como la de empobrecimiento se junten con el diagrama de equilibrio, originando un infinito número de platos. Obviamente esto pues también es una condición que nos permitiría a nosotros tener una columna en condiciones de operación ideales, puesto que no podemos tener una operación que un proceso de operación que tenga un infinito número de etapas. Usualmente lo que se hace entre una condición de operación mínima y una condición de reflujo total es establecer un valor aproximado que está entre 1.2 y 1.5, la relación de reflujo mínimo. En este sentido, vamos a resolver un ejercicio que nos dice lo siguiente: se dispone de una columna de rectificación para recuperar el 90% del etanol contenido en una mezcla acuosa, cuya composición en peso es del componente volátil es el 50%. Si nosotros tenemos una mezcla de etanol agua, el componente más volátil pues en este caso sería el etanol. El alimento o la alimentación se introduce como una mezcla de líquido-vapor que contiene un 50% de líquido. Cuando la columna opera con una relación de reflujo del 50% superior a la mínima, se obtiene una corriente de residuo con un contenido en peso de agua del 90%. Nos piden determinar la composición molar del destilado, el número de platos de la columna, si ésta opera con reflujo total, el plato de alimentación y el número de platos necesarios si la eficiencia global de la columna fuera del 80%. En este sentido, la eficiencia se refiere a, bueno, como en otros procesos lo hemos manejado, a qué tanto se hace la separación dentro de un plato. Bueno, nuevamente, como les comentaba, es necesario que para poder hacer la solución de este ejercicio, pues planteemos un esquema en el cual podamos observar cómo están operando nuestras corrientes. Si se fijan, en el problema nos dice que la corriente de alimentación trae un 50% en peso de etanol y que lo que se está obteniendo en los fondos corresponde a una corriente que tiene el 90% de agua. En peso también. Aquí la intención es recuperar el 90% del etanol que se está alimentando. Sin embargo, dado que nosotros tenemos las composiciones de la alimentación en peso, tenemos que hacer la conversión de estas composiciones en peso a composiciones en fracción mol. Entonces, para poder hacer esto, lo que nosotros vamos a utilizar es una tablita en Excel, que es este mismo procedimiento que yo tengo aquí, pero ya con los cálculos completos. Entonces,
En nuestra hoja, nosotros lo que vamos a poner va a ser lo siguiente. La corriente sería la de alimentación, que es la que vamos a trabajar. Tendríamos las fracciones de componente en peso y su correspondiente en masa. Si ustedes les recuerdan sus clases de balanzas de materia y energía, les enseñaron a hacer esto. Lo que utilizamos es una base de cálculo que corresponda a 100 moles o a 100 gramos, dependiendo de qué conversión estemos haciendo. En este caso, la base de cálculo pues sería de 100 gramos o kilos. Estos 100 gramos o kilos representan una fracción, vamos a suponer, ideal de, en este caso, corriente de alimentación. Entonces, ¿cuánta materia tendríamos ingresando de manera ideal? Pues la fracción masa por la cantidad total. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, recuerden que la hoja de cálculo nos permite realizar cálculos iterativos, como la composición de la corriente de residuo también está en masa. Tendríamos que hacer lo mismo, pero para la otra corriente. Entonces, una vez que nosotros tenemos estas cantidades en masa, vamos a convertirlas a moles mediante el peso molecular, que en este caso el peso molecular del agua, como lo teníamos ya establecido por aquí, es de 18.15. Este dato lo pueden verificar en internet. Y el de el etanol sería de 46.07. Perdón. Nada más para identificar claramente qué corriente estamos trabajando. Esta sería la del agua y esta sería la de etanol. Vamos a recorrerla un poquito para que no queden tan separadas los cuadritos. Ok, entonces vamos a hacer la conversión de esta cantidad de materia a moles. Para ello pues dividimos la masa entre el peso molecular y sumamos estas cantidades. Esto que estoy haciendo realmente es decirme estas 100 unidades que estamos utilizando de base de cálculo, cuántas moles corresponderían, ¿sí? Y de manera ya automática podemos obtener las composiciones, que en este caso estaríamos obteniendo las composiciones de X en fracciones mol para la alimentación. Esta la obtenemos dividiendo el número de moles de cada uno de los componentes entre los moles totales. ¿Cuál fracción nos interesa? La fracción correspondiente a etanol, que es la que nos marcan como componente volátil. Entonces esta correspondería a lo que es XF. Y esta es la que nos interesa. Bueno, vamos a hacer lo mismo con respecto a la corriente de residuos o a la corriente de fondos. Para eso, pues bueno, ya realmente nada más tenemos que hacer un análisis respecto de las composiciones que estamos nosotros analizando para esta corriente. Nos dice que en el caso de la corriente de fondos, la corriente de fondos tiene al final, nos dice que por ahí se tiene el 90% en peso de agua. Por lo tanto, pues hay que hacer la modificación de estas composiciones. Tendremos 0.9 de agua y 0.1 de etanol. Si se fijan, pues ya como está programada la hoja, ya no es necesario volver a repetir la programación y nos den automático la composición de los fondos, que en este caso sería XR. Bien, entonces una vez que ya tenemos esto, vamos a proceder a hacer el análisis
del balance de materia. Aquí ya en la hoja yo ya tengo puesto lo que vale XR, lo que vale XF, y dado que en nuestro proceso no nos están estableciendo cuál es la alimentación que está ingresando a la torre, vamos a seguir utilizando una base de 100, que en este caso serían kilomoles por hora, porque no estamos utilizando las fracciones en masa. Entonces, el balance de materia, ¿qué sería? Bueno, esta parte que nos dice aquí que hay que recuperar el 90% del etanol que ingresa, si nosotros lo traducimos en una forma matemática, pues tendríamos que el 90% de lo que está entrando en la alimentación sería igual a lo que está saliendo en la parte del destilado. Entonces vamos a hacer un balance de materia general en el cual tenemos la ecuación general que nos dice que lo que serían los destilados y los residuos serían iguales a 100, que es nuestra base de cálculo, y un balance por componentes que ya también sabemos sería la relación del componente volátil, que en este caso es el etanol, FXF de XD, RXR, y lo vamos a relacionar con la ecuación que ya tenemos establecida para la recuperación del componente volátil. Una vez que resolvemos esto, obtenemos que R son 67.4463 kilomoles, y haciendo una sustitución en el balance general obtenemos el valor de la corriente de destilado. Si ya revisamos el análisis respecto a la establecimiento de que se recupere el 90%, podemos realizar el despeje de la composición del destilado, que en este caso nos quedaría del punto 7813. Eso quiere decir que ya tengo la composición de la cabeza, los fondos y la alimentación, que son los que me permiten hacer el análisis respecto de el diagrama. Ahora, si nosotros vamos a realizar el diagrama, tenemos que tener obviamente los datos de equilibrio del sistema. En este caso, los datos de equilibrio del sistema nosotros los vamos a encontrar referidos en la tabla A323 de nuestro libro de Jankoplis, que ya para términos prácticos ya tengo yo aquí la tabla ya capturada, pero ustedes lo pueden encontrar en la tabla A323 de los datos que tenemos al final de su libro. Entonces, nada más para, nuevamente como lo hicimos en la ocasión anterior, darles un ejemplo de cómo quedan estos diagramas cuando nosotros los trabajamos con respecto a la temperatura, es decir, hacer el diagrama TXY. Vamos a utilizar todas las columnas. Si ustedes le ponen a hacer el diagrama de dispersión, va a tomar los datos tal cuales están, y si se fijan, toma la temperatura como eje de las X y las composiciones como el eje de las Y. Es necesario invertirlo para que se vea bien el diagrama. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a seleccionar datos. Acuérdense que podemos modificar el orden en el cual nosotros tenemos esas series. Los datos de equilibrio, que para el caso del eje de las X deben de ser las composiciones, entonces vamos a modificarlo para que tome los datos de la columna B y los datos de Y como datos de la columna A, que es la que corresponde al dato de la temperatura. Aquí ya no me los considero, entonces los voy a seleccionar completos. Vamos a aceptar y vamos a modificar también la serie de las Y, que nuevamente los datos del eje de las X los considere como los datos de la composición en C, y los datos del eje de las Y que los considere como los de la temperatura. Y de esta manera el diagrama se modifica. Este diagrama aparentemente es muy parecido al que ya habíamos visto en el ejercicio anterior. Sin embargo, si vamos a hacer una modificación un poquito al eje y vemos que el máximo aquí sea de 75, que las unidades no las esté considerando, el máximo que sea de 100, el mínimo de 75, para que se abra un poquito más el diagrama, las unidades de 5 en 5, y el eje de las X, que el valor máximo sea de 1, porque en realidad ese es el valor que nosotros estamos trabajando. Vean cómo llega un punto
lo voy a hacer un poquito más grande. Llega un punto en el cual las composiciones se juntan y aparentemente empieza a subir. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a trabajar en lo que son sistemas de destilación, les comenté que existen mezclas que pasado cierto punto la destilación parece que se regresara. Este es uno de los casos, es un azeótropo de punto de ebullición mínimo y lo que nos está diciendo es de que a partir del punto 9 de composición nosotros ya no podemos exceder lo que podríamos obtener como composición en el destilado en un proceso de destilación normal. Entonces, pues bueno, este es un diagrama de cómo quedaría este sistema azeotrópico. El diagrama que nosotros vamos a utilizar es un diagrama de tipo XY. Acuérdense que es uno de dispersión. Y vean cómo ese punto azeotrópico aparece aquí como una extensión en una forma de curvita. Este no es parecido al ejemplo que ya habíamos trabajado. ¿Por qué? Porque el sistema es azeotrópico. Entonces, si se fijan, llega un punto en el que la separación es muy pronunciada, pero después como que se estanca y a partir de aquí aparentemente podría volverse a formar otra pancita. Entonces, vamos a mover este gráfico a una nueva hoja. El gráfico 1 quedó como diagrama TXY. El gráfico 2 pues sería el gráfico de tipo XY. Vamos a hacer el ajuste que les comentaba. Otra cosa importante respecto al diagrama de TXY. Este diagrama está comprendido entre el punto de ebullición del componente más pesado, que en este caso es el agua, y el punto de ebullición del componente más volátil, que en este caso es el etanol, que aproximadamente andará entre los 77 y 78 grados centígrados. Entonces, si nosotros vamos a hacer un diagrama de este tipo, tenemos que verificar que los datos de equilibrio que nosotros estamos trabajando cumplan con esa especificación de que esté comprendida la mezcla entre el punto de ebullición del componente más pesado puro y del más ligero puro. Bueno, entonces vamos a hacer nuevamente la adecuación de los ejes, tanto para el eje de las X como para el eje de las Y. Para que nos quede un poco extendido, hay que tratar nuevamente, como les había comentado en el ejercicio anterior, haciéndole aquí un zoom, tratar de que esta figura que se forma no sea de un rectángulo, sino de un cuadro, lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque eso sí le afecta a la hora del trazado de los platos. Entonces, se sigue viendo como un aproximadamente, tendríamos por ahí ya los cuadritos. Y nuevamente sobre de este diagrama vamos a hacer el trazo. Vean cómo sí queda un poco más pronunciada la pancita, sí, acá en comparación de cómo lo tenemos al inicio. Entonces vamos a hacer el trazado de la línea de 45. Para eso, pues bueno, vamos a utilizar esta nada más nos sirvió para poder hacer el cálculo de las composiciones. Si quieren, esa no la vamos a usar. Vamos a hacer la hoja de trabajo. En este caso, bueno, vamos a poner los datos que tenemos: XF, tenemos XD, tendríamos XR también, XF, XD, XR. Tenemos otro dato importante también dentro del ejercicio. Les dice que la alimentación se introduce como una mezcla de líquido-vapor con un 50% de líquido. Si ustedes recuerdan y revisan el ejercicio anterior, o bueno, los datos del ejercicio anterior, les dice que el valor que corresponde a Q es una relación que nos permite establecer la condición de la alimentación, y en ese sentido siempre se refiere a la fracción del líquido que va dentro de la alimentación. Entonces, como dice que va el 50% del líquido, entonces Q vale 0.5. XF para este caso es 0.2826. XD sería de 0.7813.
XR sería de 0.0419. Y lo que vamos a poner de manera inicial es nuestra línea de 45 grados. Esa línea de 45 grados, acuérdense que tiene unas coordenadas de X y Y. Para el primer punto es 0, 0 y para el segundo punto es 1, 1. Entonces esta línea la vamos a incluir dentro de nuestro diagrama XY. Seleccionar datos, agregar una nueva serie, nos vamos a la hoja de trabajo, el primer punto, el nombre será línea de 45, los valores de X serían estos dos, los valores de Y serían estos otros dos, y ya tenemos ahí nuestra línea de 45 grados. Sobre de la línea vamos a ubicar los puntos. Le voy a cambiar el nombre para no estarme confundiendo. Vamos a ubicar los puntos tanto de XF, XY y XR. Sin embargo, pues todavía no tenemos las ecuaciones que corresponden a la línea de enriquecimiento y a la línea de alimentación. Eso quiere decir que hay que determinarlas primero para poder empezar a hacer los trazos. Bueno, entonces, como comentamos, es necesario que podamos realizar los trazos en el diagrama mediante la ubicación tanto de la línea de alimentación como la línea de enriquecimiento. Esta última pues tiene que estar en función del 1.5% del 1.5, respecto a la línea de reflujo mínima. Si nosotros nos referimos al libro, la línea de alimentación está dada por esta ecuación, que es una relación respecto a la fracción líquida de la alimentación, es la ecuación 11.4-19 que aparece en sus libros. Entonces, este factor Q es el que ya tenemos establecido, es de 0.5, de tal forma que la ecuación nos diría que Y es igual a menos X más 0.5652, haciendo el análisis con la composición de la alimentación y el valor de líquido en la alimentación. Entonces, con esta ecuación vamos a hacer la línea de alimentación. Nuevamente, como es una línea, pues requerimos de tener valores de X y de Y. Estos valores de X y de Y nosotros los vamos a tomar de referente por la alimentación, que es de 0.28, y refiriéndonos a nuestro diagrama, si la alimentación es de 0.28, que más o menos estaría como por aquí, ¿sí? Tiene que estar trazada hacia arriba, hacia acá atrás o hacia de este lado. Entonces, en realidad no podemos pasar de los valores de, por ejemplo, 0.35. Nuestra línea entonces vamos a empezarla a trazar con valores que inicien desde 0.3 y que los vayamos variando de 0.5 en 0.5 hasta alcanzar un valor muy cercano al 0, porque si se fijaron, el diagrama alcanza valores muy cercanos al 0, entonces podríamos hacerlo hasta 0.05 y utilizando la ecuación que ya acabamos de obtener, vamos a calcular el valor correspondiente de Y. Si se fijan aquí, pues podemos poner el punto 5652 primero y restarle el valor de X para obtener el valor de Y. Entonces sería 0.05652 menos el valor de X. 0.5652 menos el valor de X. Y de esa forma repetimos los cálculos. Una vez que ya tenemos esto, nos dirigimos al diagrama y pues bueno, aquí hay que recordar, se le pone la opción, aquí ya me ha aparecido por default, pero la voy a volver a poner. Seleccionar datos, agregamos una nueva línea que se llame línea de alimentación. Valores de X serían los que tenemos ahí.
valores de Y, los que tenemos en el eje correspondiente, y de esa manera ya obtuvimos la ecuación de la línea de la alimentación. Ahora, para poder hacer el trazo que nos piden respecto a la condición de reflujo mínima, primero tenemos que determinar cuál es la relación mínima de reflujo. Para poder hacer esto necesitamos trazar una línea que vaya desde la composición del destilado, que va a estar ubicado dentro de la línea de 45, hasta el cruce en donde se encuentra la línea de alimentación con los datos de equilibrio. Entonces, para poder hacer esto, primero necesitamos ubicar el punto del destilado. Ese punto del destilado, como les comento, tiene valores de X y Y iguales a la composición XD. Entonces, el valor de X sería el de XD y el valor de Y también sería el valor de XD. Nuevamente nos referimos a nuestro diagrama y es este puntito que apareció por aquí, ¿sí? Una vez que ya tenemos ese puntito ubicado, vamos a trazar una línea que vaya desde el punto XD hasta el punto de cruce de la alimentación con los datos de equilibrio. Aquí primeramente pues podemos hacer un trazo así un poco al tanteo. Ya si queremos observar o apreciar bien los cruces, pues hacemos el diagrama un poco más grande. Si se fijan aquí hay una pequeña variación respecto al punto. El cruce hay que tratar de que sea por el centro del puntito, que más o menos sería ahí. Y para el caso del cruce de las líneas, si se fijan también hay un poco de variación respecto al cruce. Lo vamos a acomodar y a prolongar la línea hasta que cruce con el eje de las Y. Entonces, una vez que ya tenemos ese punto, ese cruce, lo que vamos a hacer es la lectura en el punto de intersección de las tres líneas, de la línea de equilibrio, de la línea de alimentación y de esta línea que me da la condición de número infinito de platos, que sería el reflujo mínimo. Con estos tres cruces nosotros obtenemos una coordenada que sería Y' y X'. Eso corresponde al punto en el cual el número de platos corresponde o tiende al infinito. Entonces, si leemos, por ejemplo, en el caso del eje de las Y, aquí sería punto 4, 41, 42, 43, más o menos aquí así, sería como punto 48, 5. Entonces, vamos a tener el punto de las condiciones mínimas o punto mínimo con coordenadas X', Y', quedamos que es de punto 48, 5, y nada más faltaría leer la coordenada en X', que sería este punto y hacia abajo. Entonces sería más o menos punto 008. Entonces X' sería punto 008. Perdón, punto 08. Ok, entonces una vez que nosotros ya tenemos este punto, nos vamos a referir a la ecuación 11,4-24. Esta ecuación, bueno, aquí ya tenemos la lectura de los puntos. Esta ecuación, la 11,4-24, que es esta que está en color rojo, nos va a permitir calcular el valor de reflujo mínimo para estas condiciones de destilación. En ese sentido, por ejemplo, pues hacemos las sustituciones del valor de XD, que es la correspondiente del destilado, los valores que acabamos de leer, obtenemos que el valor de R mínima es de punto 7316 y que el valor real de la cuestión del reflujo es 1.5 veces este valor, lo que nos arroja al final un valor de R mínima de 1.1. Si nosotros tratamos de hacer esto también en la hoja de cálculo, pues recuerden que también se puede hacer.
Una vez que nosotros ya tenemos el valor del reflujo, que ya vamos a utilizar el reflujo real, ya podemos calcular la línea de operación de enriquecimiento, que si ustedes recuerdan y se refieren ahí a sus páginas de su libro, es la ecuación 11.4-8, que está escrita también aquí en color rojo. Nos dice que la ecuación Y es igual a la relación de reflujo, que es la que acabamos de obtener, por xn más una relación de la composición del destilado entre R más 1. Si sustituimos estos valores, obtenemos que entonces la ecuación de la línea de enriquecimiento sería 0.5238 por X más 0.3720 del término independiente. Otra forma que nosotros podríamos también utilizar para poder determinar esa relación mínima de reflujo viene también directamente de la lectura del diagrama, porque esta línea que nosotros tenemos aquí tiene un cruce hacia el eje de las Y's, que en este caso se cruza con el punto 1, 2, 3, 4, 5, con el punto 45 de nuestras líneas. Este punto 45, si nosotros nos referimos directamente a la ecuación de la línea de enriquecimiento, corresponde a este valor. Entonces, si nosotros sabemos que toda esta relación es igual al punto 45, que es el cruce de la línea de reflujo mínima con el eje de las Y's, entonces podemos hacer el despeje de la relación de reflujo para poder obtener también este valor. Esa es otra forma que se puede utilizar para hacer el cálculo. Entonces, como ya tenemos ahora sí la ecuación de la recta de enriquecimiento, pues ahora sí ya la vamos a calcular. Y de manera posterior pues trazarla. Entonces hacemos lo mismo que hemos venido trabajando. Vamos a establecer valores en X que vayan desde XD, que sería 0.7813, hasta un valor que cruce en esta línea. El cruce de esta línea puede estar pasando el punto 1, o sea, podemos poner 0.05 nuevamente y ver cómo se comporta la línea. Entonces, el primer punto que nosotros podemos poner es el de 0.7813, que es el que corresponde a la composición del destilado, y a partir de ahí empezar a hacer el cálculo en unidades, por ejemplo, de 0.05 en 0.05 hasta llegar a una composición muy cercana al 0, que en este caso sería, vamos a dejarla ahí a ver cómo se comporta la línea. Entonces, la ecuación que vamos a graficar es 0.5238 de X más 0.3720. Y eso es lo que vamos a programar en nuestra celda. Entonces sería 38 por lo que vale X más 0.3720. Entonces, si se fijan, el primer punto en realidad nos debe de dar la misma composición. Podríamos dejarlo así o ponerle el punto 7813, que es el que ya teníamos ahí graficado. Regresamos al diagrama, hacemos la inserción de la nueva línea, que en este caso sería la línea de enriquecimiento, con valores de X, los que acabamos de poner, y valores de Y, los que acabamos de calcular. Y observamos que con lo que acabamos nosotros de plantear, sí se logra el cruce de la línea de enriquecimiento con la línea de alimentación. Esta que tiene, que no tiene puntitos o que no tiene indicadores de marca, es la de reflujo mínima. La vamos a poner de otro color, bueno, la vamos a poner punteadita para que se diferencie. Entonces ya tenemos la línea de enriquecimiento. Volvemos a lo mismo que hemos trabajado en el ejercicio anterior. Vamos a ubicar el punto de los fondos o el punto del residuo, que también tiene coordenadas XR y YR igual a XR.
Entonces tendríamos X, Y. El valor de X es igual a XR. El valor de Y es igual también a XR. Para que lo ubique dentro de nuestro diagrama, regresamos, hay que insertarlo. En este caso volvemos a utilizar la opción seleccionar datos y agregar. Vamos a agregar el residuo con valores de X y de Y que ya tenemos ahí establecidos, y va a aparecer el puntito que corresponde a la parte de los fondos. Entonces, ¿cómo queda nuestra línea? Tenemos que unir. En este caso, si hacemos un poco más pequeño el diagrama, si se alcanza a ver el punto de cruce de una línea y de la otra. Entonces vamos a unir desde el punto que corresponde a los fondos hasta el cruce con la línea de alimentación y enriquecimiento. La voy a cambiar de color para que coincida con el puntito. Y ahora sí, con estas líneas ya podemos hacer el trazo de nuestros platos. De la línea de enriquecimiento y de empobrecimiento vamos a utilizar nuevamente las líneas que hemos venido trabajando para hacer el trazo de los platos. Utilizamos de guía la línea del propio diagrama para hacer, hay que hacerlo un poco más larga porque si se fijan el diagrama sí está un poco extendido. Vamos a iniciar desde la línea del punto de XD y vamos a trazar a partir de ahí el número de platos. Les hago mucho énfasis en la cuestión de que traten de que estén derechitos, porque si no están derechitos luego es un poco complicado que les quede bien el diagrama. Hay que utilizar la línea de enriquecimiento para el trazo de los platos, entonces pudiera ser que eliminen la línea punteada si es que les causa un poco de confusión. Yo no lo sé, no se los recomiendo porque luego no saben qué pasó, pero pues bueno, si les genera un poco de ruido, pues la pueden eliminar. Entonces aquí ya tenemos un plato, vamos a trazar el segundo. Nuevamente hay que referirnos hasta la línea de enriquecimiento. Este quedó en un punto de equilibrio, si se fijan. Volvemos a trazar. La vamos a hacer un poco más pequeña porque no está tan largo aquí el trazo. Aquí está. Y si se fijan, en este plato que acabo de trazar se presenta el cruce con la línea de alimentación. Eso quiere decir que nosotros tenemos aquí ya el plato de alimentación. La línea quedó cortita, entonces la vamos a extender para que tope con la línea de empobrecimiento. La copiamos. Esta va a quedar larga, si se fijan. La podemos recortar sin ningún problema para que no quede tan larga. Y prácticamente con esta última etapa se alcanza o incluso una composición un poco menor a la que teníamos nosotros planeada obtener mediante el proceso de separación. Entonces, ¿cuántos platos se necesitan? 1, 2, 3, 4 platos, y en la 1, 2, en el tercero es en donde se tiene el plato de alimentación. Vamos a revisar entonces hasta qué punto vamos. Nos piden que hagamos el análisis para determinar la composición molar del destilado, que ya la encontramos, el plato de alimentación, que ya lo encontramos, y el número de platos necesarios y la eficiencia global de la columna es del 80%. En este sentido, el análisis de las columnas de destilación nos dice que si, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro análisis obtuvimos 4 platos, entonces hay que restar un plato que es el que corresponde al hervidor. Si ustedes recuerdan, nosotros aquí en nuestro diagrama tenemos
un hervidor que es el que está regresando vapor a la columna. Dentro de este hervidor, entonces lo que tendríamos es una etapa menos, porque este se consideraría como una etapa. Eso quiere decir que entonces aquí tendríamos 3 platos teóricos únicamente. La eficiencia en este sentido es una relación que se puede utilizar, de hecho hay diferentes tipos de eficiencia. Lo que es la eficiencia total, que es esta que les tengo aquí, es la ecuación 1151, es un tema que viene después. Y tenemos otro tipo de eficiencia que es la eficiencia de Murphy. Esa ya después la analizaremos. En el caso de la eficiencia total, esta es una relación que se refiere a la totalidad de la torre y es de un uso muy simple. Se define como la relación entre el número de platos teóricos necesarios en una torre y el número de platos reales utilizados. En este caso, por ejemplo, si dentro de nuestro ejercicio tenemos que la eficiencia total es del 80% y el número de platos teóricos es de 3, porque a pesar de que nos salieron 4 por acá, en realidad tenemos un número de platos teóricos de 3, entonces nuestra eficiencia, o en este caso sería E0, sería igual al número de etapas teóricas, que sería 3, entre la eficiencia que nos están marcando, que es de 0.8. Eso quiere decir que aunque aquí nos sale 3.75, realmente lo que estaríamos utilizando serían 4 platos reales más el hervidor. ¿Sí? Y por último, tenemos la relación que corresponde al número de platos si la columna operara con reflujo total. La condición de reflujo total, como mencionaba al inicio, es una relación en la cual nosotros no estamos obteniendo ni destilados ni fondos. Entonces, en un diagrama, ¿cómo nosotros obtenemos esta condición? De entrada, para poder hacer el diagrama, vamos a tener que generar un diagrama nuevo, porque sobre de este que ya tenemos aquí tenemos bastantes líneas, bastantes cálculos y nos puede generar confusión. Entonces vamos a generar nuevamente, a partir de los datos de equilibrio, un nuevo diagrama de tipo XY, en el cual le vamos a insertar nuevamente la línea de 45. Podemos hacer eso o duplicar el diagrama que ya teníamos aquí y quitarle todas las líneas que ya le pusimos. Como quiero que quede más o menos igual, lo que voy a hacer es duplicar esta hoja. Lo que voy a ponerle es que el XY, mover o copiar, la hoja XY me cree una copia. Y si se fijan, genera una copia del diagrama. Este diagrama se va a llamar reflujo total. Y lo que vamos a hacer es eliminar todas las líneas que ya le habíamos puesto. Entonces vamos a eliminar todas las líneas. Los únicos puntos que vamos a dejar van a ser los puntos del destilado y de los fondos. Entonces, una columna que está operando en condiciones de reflujo total está trabajando sobre la línea de 45, es decir, que nosotros vamos a tomar, voy a tomar esta línea de aquí para llevármela al otro diagrama. Ay, no me dejó. Vale. Ponemos una nueva línea que va desde la composición del destilado hasta la línea de equilibrio de manera directa. Y de la composición del equilibrio hacia la línea de 45. Esta línea quedó un poco cortita, la voy a hacer un poco más larga para que se alcance a cruzar, porque si no, no cruza. Hacemos esto un poquito más grande para que vean dónde están quedando sus cruces. Aquí está, quedó un poquito más arriba del centro del puntito. Entre más gordo es el puntito, acuérdense que es un poco más difícil ver en dónde se cruza. Esta quedó un poquito separada.
quedaría ahí. Esta obviamente pues hay que recorrerla porque queda un poco más arriba. Ok, y ahora sí seguimos el trazo. Vamos a utilizar nuevamente, esta quedó chiquita. Vamos a utilizar el cruce de la línea de equilibrio hacia la línea de 45. Siguió quedando pequeña. Ahí está. Y con la última etapa que vamos a trazar, ya tendríamos cubierto prácticamente toda la separación. Si se fijan, con este último plato alcanzamos a cubrir el punto que corresponde a los fondos, quedaría hasta por acá. Entonces, ¿cuántos platos se requieren para una operación en condiciones de reflujo total? Si se fijan, son 1, 2, 3. ¿Sí? Y con eso pues ya daríamos por concluido todos los incisos del ejercicio. Espero que revisen las páginas que les comenté al inicio, porque ahí viene toda la teoría correspondiente a este tema, y ya de manera posterior les estaré enviando el ejercicio correspondiente para que lo resuelvan junto con la fecha de entrega. Gracias.